Hola chicos, buenos días. Si se dan cuenta, yo me estaba viendo aquí, en este espejo. ¿Y por qué la profe hoy nos traería un espejo? Hoy vamos a hablar del fenómeno de la reflexión. Y el ejemplo más claro de la reflexión es lo que hacemos todos los días cuando nos colocamos frente al espejo. El fenómeno de la reflexión consiste en que la imagen, en este caso yo, se ve al contrario de lo que se proyectó la imagen original. Vamos a ver un ejemplo. Yo los voy a saludar con mi mano derecha. Hola chicos. Pero resulta que allá la otra yo los está saludando con la mano izquierda. Fíjense. Ahora voy a dar un ejemplo con este juguete. Este bolo se los estoy mostrando con la mano derecha, pero allá la mano que lo muestra es la mano izquierda. Cuando uno refleja a cierta distancia, la imagen que se ve al otro lado también conserva la misma distancia, si se dan cuenta. Bueno, pues resulta que en matemáticas también aplicamos el fenómeno de la reflexión. Entonces, vamos a ver unos ejemplos cómo se graficaría la reflexión. Bueno, entonces, como les acababa de decir, la reflexión en el plano ocurre lo mismo que en el espejo o que cuando nos observamos en el agua. En este caso, esta sería la figura inicial, el polígono inicial, el cual se va a reflejar en esta recta que se llama eje de simetría o eje de reflexión. Y obtendremos una figura, es decir, la imagen exactamente igual, pero al contrario, como nosotros nos veíamos en el espejo. Entonces, para reflejar necesitamos el objeto inicial, es decir, el polígono que descubrimos, el eje de reflexión y la imagen, que es una figura congruente. Para reflejarse, ese eje de simetría o eje de reflexión puede ser en sentido horizontal, es decir, puede ser el eje X o puede ser el eje Y. En este caso, esta sería la figura original y al reflejarse a través del eje X quedaría abajo. Y en este caso, la figura original se reflejó a través del eje Y quedó en el lado positivo. Pero no solamente utilizamos el eje X y el eje Y, también se puede reflejar en otra recta, como en este caso, una recta horizontal que no es X y una recta vertical que no es Y. ¿Cómo haríamos para trazar esas rectas? Nos deben dar las coordenadas. En este caso, esta recta que observamos de color verde, para poderla representar nos tienen que dar las coordenadas 8, 1 y menos 8, 1. Entonces unimos y obtendríamos esa recta o eje de reflexión, es decir, este haría las veces del espejo. Y en este caso, el eje de reflexión sería esta recta. Y para poderla trazar nos tienen que dar las coordenadas. En este caso nos tuvieron que haber dicho que era 1 menos 4 y 1, 5. Y entonces así la obtuvimos. Veamos un ejemplo. Nos piden, halla la reflexión de la figura que se forma al unir los siguientes puntos con respecto al eje Y. Entonces aquí nos están pidiendo que el eje de reflexión sea Y. Estas son las coordenadas, las cuales ya aprendimos a ubicar. Entonces, para ubicar esta figura, la coordenada A menos 6, entonces buscamos menos 6 de X, 5 de Y. Recordemos que el primer número siempre lo buscamos en X y el segundo siempre en Y. Veamos B, menos 5, 1. Entonces busco primero en X menos 5 y 1 positivo de Y. Y así C, menos 2 de X y 1 de Y.
y la coordenada D, menos 3 de X, y subo hasta el 5 de Y. Y por eso quedó en el segundo cuadrante, en donde X es negativo y Y positivo. ¿Cómo la reflejaríamos? Veamos. Entonces aquí demarcamos el eje de reflexión, o también llamado eje de simetría. Aquí tenemos las mismas coordenadas, ahí lo demarcamos. ¿Qué hacemos a continuación? Entonces comenzamos a contar cuántas unidades hay de cada coordenada, de cada punto hasta su eje de reflexión. Veamos, por ejemplo, esta es la coordenada A. Contemos cuántas unidades hay hasta llegar al espejo o a su eje de reflexión. Entonces veamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hay 6 unidades. Por lo tanto, debo hacer lo mismo. Pararme en el espejo y contar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que ahí quedaría el punto A. Y así vamos haciendo con cada punto. Contamos cuántas unidades hay desde ese punto hasta el espejo. 1, 2, 3, 4, 5. Me paro en el espejo y cuento 5. Y así con cada una. Veamos con C. C está a 1, a 2. Entonces me paro en el espejo y digo 1 y 2. Veamos D. D está 1, 2, 3. Me paro en el espejo o eje de reflexión y cuento 3. 1, 2, 3. Aquí tenemos entonces una por una. Donde vino quedando A, cuento la distancia de B hasta el eje de reflexión y ahí cuento las mismas unidades que había. Y así cada punto. Veamos C. C está a 1 y a 2. Aquí 1 y 2 quedaría aquí C. Y B, 1, 2, 3, 4, 5. Cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Como pueden observar, así vamos ubicando cada punto, cada coordenada. Vamos contando cuántas unidades tiene esa coordenada original hasta el eje de reflexión, es decir, hasta el espejo. En este caso de 1, 2, 3, me paro en el espejo o eje de reflexión y digo 1, 2, 3 y ahí queda. Veamos. Y así hemos obtenido, esta es la figura original y esta es la imagen o reflexión. Recordemos que tiene el mismo nombre, pero con la cualidad de prima. Entonces, A, que estaba aquí, ahora quedó aquí, A'. B, aquí estaba, ahora quedó al contrario, B'. C, que era la más cercana al espejo, pues también quedó la más cercana, pero lo contrario, C'. Y D'. Continuemos. Tenemos otro ejemplo. En este caso, la figura original la encontramos aquí y sus coordenadas eran 2, 2, veamos, 2 en X, 2 en Y. B era 8, 4, 8 en X y sube hasta el 4 de Y. C, 4, 8. Entonces busco a 4 en X y subo hasta 8 de Y. Como pueden observar, toda la figura original o la imagen inicial era toda positiva. Y se reflejó también con respecto al eje Y, pero se reflejó hacia la izquierda. Y entonces, ¿cómo hicimos para reflejarla? Veamos a cuántas unidades está A del espejo o eje de reflexión. Contemos. 1, 2. Me paro en el espejo y digo 1, 2. Aquí quedó A'. Veamos B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me detengo ahí en el espejo y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso aquí quedó B'. Veamos C a cuántas estaba del espejo. 1, 2, 3, 4.
Me paro en el espejo o eje de reflexión y digo 1, 2, 3, 4 y quedó C'. Y luego unimos en orden alfabético de A a B, de B a C y de C a A. Y las nuevas coordenadas de A' son menos 2 en X y 2 en Y. B, aquí la tenemos, es menos 8 de X y subió hasta 4Y. Y C', veamos, quedó menos 4 de X y subió hasta el 8 de Y. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora, aquí, el eje de reflexión o espejo no fue ni X ni Y, sino fue una recta para la cual nos dieron las coordenadas. Entonces, lo mismo, cuenta cuántas unidades está A del espejo. 1, 2. Pero este no es el espejo, ¿verdad? 3. Entonces, me paro en este caso, el espejo es esta recta. Y de ahí debo contar 3. 1, 2, 3. Y así con cada uno de los puntos. Cuento, vea cuánto está el espejo. A1, A2, A3, A4 y A5. Recordemos que este es el espejo. Entonces, asimismo cuento 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces, espero, niños, que hayamos entendido el eje de reflexión. Entonces, o movimiento de reflexión en el plano cartesiano. Ya hemos visto dos movimientos, movimiento de traslación y movimiento de reflexión. A continuación, entonces, vamos a ver el video completo de nuevo. Vamos a aclarar las dudas que tengamos. Vamos a resolver unos ejercicios prácticos. Vamos a continuar en la misma página que estábamos y vamos a resolver el ejercicio B del punto 1 y el ejercicio B del punto 2. Espero que después de que hayamos profundizado, entonces tengamos un feliz resto de día.